congregación, está alegre, cante alabanzas. Amén, hermanos. Entonces, pues debemos de gozarnos siempre con el Señor. Dice que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Usted qué cree? Depende, dice, depende la circunstancia, ¿verdad? Pero el Señor constituye un buen remedio, dice que Él tiene un buen remedio para nosotros. Entonces Él convierte nuestra tristeza ¿en qué? En gozo. Alaba al Señor. Entonces, pues Él cambia las circunstancias, Él cambia las cosas. Puede que haya motivos por los que estamos afligidos, pero Él, en su presencia, Él cambia las cosas. Eso es lo que, hermanos, dice la Escritura. Bueno, vamos a ver un versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan 10. Usted ya sabe de qué habla allí, ¿verdad? Bueno, yo creo que usted ya sabe. Dice el 10:3. Evangelio de Juan 10 versículos. Dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Dice: y a su voz, y a sus ovejas, llama por su nombre y las saca. Amén, hermanos. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén, hermanos. Bueno, yo no sé si podemos discernir o podemos entender la voz del Señor como cristianos. ¿Qué piensa usted? ¿Que sí? ¿Usted sabe cuando Dios le habla? Fíjese, porque no precisamente que el Señor dice, mira la palabra, que Dios le hable por medio de profecía. No precisamente eso. No, que usted por el Espíritu discierna cuando Dios le habla, sea leyendo la Biblia, sea en el mensaje, en la predicación, sea, hermanos, por las cosas que están pasando, o que simplemente usted vaya y entienda en su corazón y en su espíritu que Dios le está hablando. Ahora, ¿se puede ministrar delante del Señor y no conocer al Señor? ¿Se puede servir al Señor y no conocerlo? ¿Qué me dice usted? Pues bueno, la palabra nos enseña en el primer libro de Samuel, 3, versículo 7. Primer libro de Samuel 3:7. Ahí dice que el niño Samuel, bueno, desde versículos anteriores, dice que él desde niño ministraba, hermanos, delante de Elí. Ministraba en el templo del Señor. Sí, hermanos, él allí ministraba. Pero en el 7 le dice algo que bueno, dice que él aún no conocía a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había revelado, y él ya servía, él ya ministraba en el templo de Jehová delante de Elí, pero sin embargo no conocía al Señor. ¿Se imagina qué nos da a entender el Señor con eso? Que en ocasiones puede que haya gente aquí ministrando y ni siquiera conoce al Señor. Que puede que estemos ahí en el templo alabando al Señor y ni siquiera conocemos al Señor, ¿no? Porque no se ha revelado a nosotros. Y entonces ¿se puede? Sí se puede. Porque fíjese, hermanos, él había nacido ¿de quién? De Elcán y de Ana. Eran sus padres.
Y por poder de Dios y por promesa de Dios, en contestación a la oración de Ana, pues Dios les había dado un hijo. Y Ana cumplió la promesa. Lo voy a dedicar para ti, Señor. Amén. Y entonces lo que nosotros vemos es que desde niño él ministraba. Pero una cosa es nacer en lo natural y otra cosa es nacer en lo espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando nacemos en lo espiritual es cuando tenemos una experiencia, un encuentro con Dios. Es cuando nacemos en lo espiritual. Por eso es que nosotros vemos que Jesús, hermanos, le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amén, hermanos. Entonces, el hecho de ser cristianos y venir a la iglesia y congregarnos no quiere decir que ya conozcamos a Dios y que Dios ya se haya manifestado a nosotros. ¿Sí, hermanos? Y entonces nosotros vemos que el encuentro y la experiencia con Dios se da, hermanos, el nuevo nacimiento espiritual se da en cuanto entregamos nuestra vida al Señor y con todo el corazón nos rendimos a Él. Pedimos perdón, un arrepentimiento sincero, una humillación real y le decimos: Señor, soy el más pecador delante de tu presencia, Señor, pero te reconozco como mi único Salvador. Y entonces se da la experiencia de nacer del agua y del Espíritu. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros nacemos, Dios nos da de su Espíritu, decíamos. ¿Qué les decía Pablo o Pedro? No sé quién les decía. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y qué le decían? Pues ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que orando por ellos les impuso mano y dice que recibieron el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces nosotros vemos que el nuevo nacimiento se da ahí. Por eso nuestra más sincera oración y deseos de nuestro corazón es: Señor, toca a nuestros hijos. Señor, dales de tu Espíritu Santo. Señor, que tengan esa experiencia gloriosa contigo, que puedan experimentar lo que es tu poder moviéndose en sus vidas, que puedan experimentar las manifestaciones del Espíritu Santo profetizadas en Joel, que iban a tener visiones, que iban a tener sueños, que iban a hablar en otras lenguas. Señor, dales esa experiencia en su vida, porque no basta haber nacido de papá y mamá cristianos, tienen que tener el nacimiento del Espíritu. Alaba al Señor. Entonces, si nosotros entendemos esto, nosotros aquí vemos, dice que Dios le hablaba, pero él no sabía que era Dios. Hasta ahí se le estaba manifestando la voz de Dios. Él no sabía que era Dios y por eso iba ante su tutor. Hermanos, aquí estoy. Pero él decía: no, yo no te hablé. Y entonces Dios le volvía a hablar y volvía a ir, hermanos, ante el sacerdote Elí. No, yo no te hablé. Total que 3 veces fue, hermanos, y no, yo no te hablé. Y entonces Elí entendió que era Dios el que le estaba hablando. Amén. Y entonces le dice: mira, cuando oigas la voz, tú dile de esta manera: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y hermanos, lo que Dios le habló y como Dios se le manifestó, mire que fue un impacto, hermanos, porque le habló de las consecuencias que iban a venir sobre Elí, el sacerdote, y sobre sus hijos. Y entonces ahí él empezó, hermanos, a ver las manifestaciones de Dios en su vida. Entonces, si nosotros anhelamos conocer a Dios, ¿qué dice que es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Hermanos,
Porque nosotros somos humanos y estamos tan limitados en todos los aspectos, que conocer a Dios en toda su gloria, hermanos, nos faltaría capacidad. Pero bueno, al menos vemos que su amor y su misericordia se manifiestan, y por eso es que el Señor dice: miren, las que son mis ovejitas oyen mi voz y me siguen. Amén, hermanos. Y dice que el portero abre la puerta y él las saca y las llama por su nombre. Y dice que las ovejitas van delante de él, y más adelante dice que al extraño no lo oyen ni lo siguen. Entonces las conoce por su nombre. Fíjese, lo glorioso de esto es que dice, hermanos, que el Señor dice: yo conozco a los que son míos. ¿Y por qué conoce a los que son de Él? Dice que porque se apartan de toda maldad. Por eso es que uno no concibe como alguien que, diciéndose cristiano, ande haciendo pecado allá afuera. Uno no concibe, hermanos, le diga que alguien que, diciéndose y congregándose en una iglesia, ande practicando cosas mundanas. Uno no concibe, porque dice: yo conozco a los que son míos, porque una de las características principales de los que son míos es que se apartan de todo lo malo de allá, de toda iniquidad de allá. Esos sí son míos, esos sí me conocen, esos sí oyen mi voz. Aquí dice que oyen su voz y ¿qué? Y lo siguen. Amén, hermanos. Saben cuáles son los caminos del Señor, saben en qué dirección van caminando, saben a quién están buscando, saben a quién le están agradando y saben hacia dónde van. Amén, hermanos. Porque Dios, la obediencia a Dios amplía su visión espiritual. ¿Sí? La obediencia a Dios, al oír la voz del Señor, entra la obediencia. Hermanos, y al obedecer, su visión se amplía de las cosas que quiere el Señor en su vida, de hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Tiene una visión bien clara de lo que quiere. Entonces nosotros vemos que allí Samuel empezaba a ministrar. Hermanos, pero ¿qué pasa? Dice que nosotros, como niños recién nacidos, tenemos que alimentarnos con la leche espiritual no adulterada. Alaba al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Y a su gloria y a su pueblo. Un grito de victoria, dice el hermano Roberto, ¿verdad? Hermanos, entonces nosotros vemos que el Señor, hermanos, sí, Él empieza a tratar con nosotros, pero como niños recién nacidos estamos buscando la leche espiritual, la palabra. Eso le habla del crecimiento. Cuando le habla de la ovejita, es que también tiene que tener un desarrollo el cristiano. Sí, hermanos, no siempre va a ser niño. Por eso dice la palabra, hermanos, se dice Pablo que cuando era niño pensaba como niño y hablaba como niño. ¿Sí? Pero cuando ya fue grande, ¿qué? Dejó lo que era de niño. Entonces, ya no podemos seguir siendo niños en el Evangelio. Es inconcebible que tengamos 20 años en el Evangelio y que todavía andemos como niños, que todavía hagamos berrinches con el Señor y que le digamos al Señor no, ¿verdad? Entonces tenemos que haber tenido un crecimiento. Ahorita ya el Señor dice: cuando dejé lo que era de niño y cuando fui grande ya dejé eso. ¿Ahora qué? Ahora queremos alimento sólido, ¿o no?
Ahora queremos palabra, ¿qué le diré? Profunda. Ahora queremos palabra que venga de Dios y que nosotros obedezcamos para que nuestra visión pueda ser ampliada. ¿No lo cree usted? Entonces, nosotros estamos para obedecer al Señor, pero para poder obedecerlo tenemos que enseñarnos a oír su voz. Tenemos que aprender a oír su voz. Tenemos que discernir cuando Él nos habla y cuando Él no nos habla. Tenemos que discernir. Alaba al Señor. Porque no cualquiera que me trae un mensaje yo debo decirle amén. Yo tengo que discernir si es el Espíritu el que me está hablando, si es Dios el que me está hablando, no es Dios el que me está hablando. Entonces, nosotros tenemos que ir madurando como niños. Ya dejé lo que era de niño y ahora soy grande. Como ovejitas. La ovejita tiene que despojarse de su estado natural. En otro sentido, nosotros como cristianos tenemos que dejar nuestra naturaleza. Tenemos que dejar nuestra carne para que nuestro sentido espiritual, dice que por el uso de los sentidos espirituales los estamos ejercitando, y entonces tenemos, hermanos, discernimos entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, pero necesitamos ejercitar nuestros sentidos. Pero eso es cuando son, hermanos, dados al cristiano, cuando el cristiano tiene ese encuentro con Dios y nace de nuevo. Entonces, hermanos, ya es una nueva criatura en Cristo. Alaba al Señor. Y entonces está teniendo su desarrollo. Entonces nosotros vemos, si queremos ampliar nuestra visión, tenemos que enseñarnos a oír la voz de Dios. Amén, hermano. Y oírla en todos los ámbitos espirituales que el Señor nos habla. Fíjese cómo es que a veces cuando somos almáticos nos emociona mucho que alguien venga y nos diga: mire, el Señor dice esto. No, hermanos. Cuando la palabra nos confronta y nos dice andas mal, yo tengo que reconocer que ando mal. Señor, ayúdame a ser mejor. Perdóname y ayúdame a vencer esto que no puedo vencer. Pero, hermanos, entonces nosotros vemos que la palabra siempre, hermanos, va dirigida a nosotros con el propósito de que nosotros crezcamos, que no nos quedemos encharcados. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces sentimos que no podemos avanzar, sentimos que no podemos dar pasos hacia adelante, y nos sentimos ahí estancados. Necesitamos enseñarnos a oír la voz del Señor, porque el Señor sabe por dónde nos va a llevar. El Señor sabe por dónde nos va a dirigir. El Señor sabe qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que tiene para nosotros, pero nosotros necesitamos oír la voz del Señor hablando a nuestras vidas. Bueno, leamos unos versículos de la Escritura, ahí mismo, nomás que en el versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Y qué dice? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjese, oyen mi voz. Y usted sabe que Dios le está ampliando ahí la visión. Oyen mi voz. Y si oímos la voz del Señor, dice, yo les doy vida eterna. Nadie las puede arrebatar de su mano. Amén. Que mientras nosotros obedezcamos, oigamos su voz y obedezcamos, tenemos vida eterna. Amén, hermanos. Que mientras obedezcamos, oigamos su voz y obedezcamos, Él nos va a dar vida. Y entonces, ¿en qué? Él está ampliando. Mira, todo esto tú lo tienes porque obedeces mi palabra. Entonces, ¿por qué tenemos que oír su voz? Hermanos, porque Él va a ampliar nuestra visión
espiritual de lo que ya tenemos, de lo que vamos a tener, hermanos, dónde vamos a habitar, dónde vamos a vivir, hermanos, qué vamos a hacer en la eternidad, porque dice que ya tenemos vida eterna. ¿Pero en qué consiste? En que oigamos su voz y la obedezcamos. Porque el momento en que Él dice, oye mi voz y me sigue, están obedeciéndole. Alaba al Señor. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Alábele porque Él vive. Fíjese lo que dice el Salmo 95:7. Pero dice que si oyéramos su voz, ¿no qué? No endurezcáis vuestro corazón. Amén, hermanos. Si oyéremos su voz, no endurezcas tu corazón. Hazlo blandito, hazlo sensible, sé dócil al Señor, sé sensible a su amor, sé dócil a su misericordia. Dice, si oyeres su voz, porque su voz, cuando oímos su voz, es porque Él tiene misericordia, hermanos, y tiene compasión de nosotros. Por eso es que tenemos que escuchar la voz del Señor. Entonces nosotros entendemos por esto, fíjense, que a las iglesias les está diciendo y les recalca una y otra vez, si tienes oídos, oye mi voz. Si tienes oídos, oye mi voz. Si tienes oídos, oye mi voz. ¿Y qué más les dice? Mira, yo estoy a la puerta de tu corazón, estoy tocando, ábreme, voy a entrar contigo, voy a cenar contigo, pero ábreme, yo estoy a la puerta llamándote. Amén, hermanos. Yo quiero darte experiencias nuevas, yo quiero darte bendiciones nuevas, yo quiero darte un alimento espiritual nuevo, porque por eso dice, voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. Quiere darnos alimento nuevo, revelación nueva de su palabra, pero que necesitamos, ¿qué? Hermanos, abrir nuestro corazón para que Él pueda reinar en nosotros, para que Él pueda gobernar en nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces nosotros vemos que el Señor, a través de su presencia, Él quiere que nosotros entendamos que Él ahí está, pero Él desea que nosotros oigamos su voz. Amén, hermanos. Ahora fíjese, leamos Jeremías 1:11. El profeta Jeremías 1:11. Y allí Dios está probando al profeta Jeremías. Y por eso le está diciendo, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. ¿Qué ves? Si el Señor nos preguntara, ¿qué ves? Él prueba nuestra vista, nuestra visión. ¿Qué ves? ¿Dónde está tu vista puesta? ¿Dónde tienes tus anhelos, tus deseos? ¿Dónde tienes tus propósitos? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué ves tú? Dios sabía lo que miraba, lo que le estaba mostrando. Y entonces, después de que le dice, hermanos, y le responde, ¿qué es lo que le dice? Bien has visto, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Fíjese, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Has visto bien? Es como diciéndote o preguntándote,
¿qué es lo que ves tú? ¿Dónde te ves en tu futuro? ¿Dónde te ves? ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿Te ves predicando? ¿Te ves evangelizando? ¿Te ves hablándoles a las almas? ¿Te ves sirviendo? ¿Te ves ministrando en otros lugares? ¿Te ves, hermanos, qué es lo que tú ves? Porque esto es de acuerdo a la obediencia que tú das aquí en la tierra, que Dios puede levantarte, hermanos, a que sirvas donde tú menos te imaginas. Cuando tú obedeces y te entregas al Señor y le buscas y estás siempre sobre la atención, hermanos, de buscarlo y servirle, hermanos, Dios te puede llevar e inclusive a ministerios inimaginables, ni siquiera que hayas tenido tú en tu vida, pero para eso necesitas aprender a oír la voz de Dios. Fíjese, Efesios 4:12 dice que Dios para qué dejó los dones, los ministerios, ¿para qué los dejó? Para que sea edificado el cuerpo de Cristo. Es un versículo que usted se sabe de memoria, pero que yo quiero que usted vea 4 cosas importantes que dice que para qué nos dejó el Señor, hermanos, los ministerios dentro de la iglesia. Dice, a fin, 4:12 de la carta a los Efesios, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué dejó el Señor los ministerios? Para que la iglesia fuera perfeccionada, para que la iglesia fuera edificada. Amén, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que entender por qué los ministerios tienen que estar funcionando dentro de la iglesia. Hermanos, la perfección de la iglesia, la perfección del creyente no tiene que ver con cantidad de gente, no tiene que ver con multitudes. No, la perfección del creyente, la perfección de la iglesia, la edificación de la iglesia, hermanos, tiene que ver con madurez espiritual, tiene que ver con crecimiento espiritual. Entonces nosotros aquí vemos que le está diciendo que para eso fueron dejados los ministerios. Por eso, hermanos, depende cómo hayamos crecido y dónde hayamos crecido y qué hayamos aprendido, hermanos, es que vamos a entender la voz de Dios y oír la voz de Dios. Si no, hermanos, dicen, por eso dice la Biblia, no se hagan maestros muchos de vosotros, porque muchos se hacen maestros, dice, porque van a recibir mayor condenación. Y para muchos cristianos y muchas congregaciones ya no hay apóstoles. Pero entonces quiten ahí el capítulo 4 de Efesios, porque no quieren oír la voz de Dios, ni quieren obedecer la voz de Dios. Quieren seguir en su desorden espiritual, quieren seguir en su rebeldía espiritual, pensando que así van a llegar a la presencia del Señor. Y no, aquí le está diciendo bien clarito para qué los dejó. Pero no solamente esto, dice que va a edificarlos y va a perfeccionarlos, pero dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Amén, hermanos. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, cada vez que la revelación de la palabra, la, hermanos, iluminación del Evangelio, la profundidad de la palabra nos ilumina, es para mostrarnos y que conozcamos, hermanos, en toda su plenitud, dice, y que crezca nuestra fe y que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, fíjese, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso es que se nos dejó el orden ministerial en la iglesia, para que la iglesia sea edificada y que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la perfección
A la estatura, la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces esos son motivos por los cuales Dios nos dejó, hermanos, la palabra. Y nosotros vemos que eso es una necesidad espiritual en la iglesia. Por eso es que la iglesia no puede alcanzar perfección sin la función de los ministerios, porque es un orden que aquí el Señor está estableciendo para que la iglesia tenga su desarrollo y tenga su crecimiento. Alaba al Señor. Bueno, Proverbios 4:25. Fíjese bien. Tus ojos miren lo recto. Dios no nos mandó a mirar cosas que no edifican a la iglesia. Dice que la palabra no es para contender. La palabra no es, hermanos, para contiendas entre su pueblo, entre su iglesia. Tiene que haber, hermanos, respeto, porque es parte de la ética cristiana. Tiene que haber respeto hacia nuestro hermano. Por eso dice, mira lo recto. Porque muchos hermanos escuchan la palabra y luego lo empiezan a cuestionar, empiezan a señalar. No, hermanos, vamos a mirar lo recto, lo que nos bendice, lo que nos edifica, lo que trae bendición para nosotros. Amén, hermanos. Y así, ¿hacia dónde tienes que ver? Hacia adelante, no hacia atrás, como lo hacía ¿quién? Lo hacía Israel, el pueblo hebreo, cuando fue libertado de Egipto, siempre mirando para atrás, siempre mirando para Egipto. Y por eso es que hay muchos cristianos que están en la iglesia y les gusta el mundo y quieren andar allá y ven lo que hacen allá, hermanos, en el mundo inconverso, y dicen, yo quiero estar allá también, ¿verdad? Hermanos, no, el cristiano mira hacia adelante, mira lo recto, lo que es agradable a Dios, lo que es justo delante del Señor, porque sabe, hermanos, hacia dónde van. Fíjense, el versículo más conocido, o que dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Pero oír con el espíritu la palabra del Señor, no con el oído natural, porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, porque para él son locura. Por eso usted ve que en muchas ocasiones uno les predica y hermanos nunca recibieron nada. Les entraba y les salía, les entraba y les salía. Yo espero que aquí les entre y se les quede ahí almacenado todo. Gloria al Señor. Espero que lo que uno habla aquí, pues ahí se les entre, y que pasen 2, 3 años, 5 años, 10 años, bueno, si todavía no viene Cristo, ¿verdad? Y que se acuerden, me acuerdo que predicó, me acuerdo que habló de esto. Amén, hermanos. Entonces, pero nosotros vemos que el Señor en su trato dice, oye con el espíritu para que crezcas en conocimiento. Oye, no con el natural, no con el espíritu, porque ese es el problema, porque hay muchas contiendas entre las congregaciones, porque oyen con el oído natural y que aquel, que haya esto y que haya el otro, y que hermanos, respete como practiquen y vivan allá. Usted preocúpese por su vida espiritual, cómo está viviendo delante del Señor. A su nombre. Amén, hermanos. Entonces, Colosenses 3:2, usted ya sabe lo que dice. ¿Qué dice? Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén, hermanos. Fíjese, cuando oímos con el oído espiritual, estamos edificando allá. Por eso es que hay muchas iglesias naturales. Háblales de riquezas, háblales de millones, háblales de casas, háblales de carros, hermanos, llenan las congregaciones. Esas no tienen su mirada puesta en el cielo, tienen su mirada puesta aquí en la tierra. Y dice que aquí en la tierra el Elohim y la Urim corrompen.
Amén, hermanos. Corrompen. ¿Qué decía Job? Sin duda nada traje y sin duda nada me voy a llevar. Desnudo salí y desnudo voy a volver allá. Entonces nos preocupamos muchos por las cosas de esta tierra, porque dice que ¿dónde debe estar nuestra mirada? En las cosas de arriba. Alaba al Señor. Allá en las cosas de arriba es donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Y entonces sí, ¿qué es lo que le dice la palabra? Hagan tesoros en el cielo. Nuestro servicio aquí reditúa bendición allá. Le estamos dicho muchas veces, el Señor no le va a recompensar por lo que sabe. El Señor no le va a premiar porque usted se sepa la Biblia de pasta a pasta. No, el Señor le va a recompensar, le va a galardonar, le va a premiar por lo que usted sirvió aquí en la tierra para Dios, pero en el trabajo espiritual. ¿Qué dice la palabra? Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. O sea, Dios dice, preocúpate primero por las cosas de allá. Lo de aquí de la tierra yo me encargo. Amén, hermanos. Pero preocúpate primero por las cosas de allá. Aquí que necesitas esto, yo me encargo de lo de aquí. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, dependiendo cuál sea nuestra visión, es hacia donde nos dirigimos. Amén, hermanos. Si tenemos una visión terrestre, estamos aterrizados, vamos a pensar nada más en esto, en las cosas de la tierra. Y ahora quiero esto mejor, y ahora quiero aquello mejor, y esto ya no me gustó, yo quiero uno más grande. Hermanos, hablando de casas, de carros, de edificios, de quintas, de lo que usted quiera. No, hermanos, eso no da satisfacción al espíritu. Lo que da satisfacción al espíritu es que busquemos las cosas de allá. Hoy oré y me siento bien contento, bien bendecido por el Señor. Hoy ayuné y ya entregué el ayuno y me siento libre, siento que el Señor rompió todo lo que estorbaba. Después de salir del culto me siento feliz y contento. Amén, hermanos. Como dice la hermana Juanita, me siento feliz y ¿qué? Feliz y dichoso, dice. ¿Cómo está, hermana Juanita? Feliz y dichosa, gloria al Señor. Entonces, hermanos, después de salir del culto, felices y dichosos. Gracias. Hoy pude alabarte, pude bendecirte, hermanos, y eso es lo que trae bendición y satisfacción espiritual a nuestra alma. Porque estamos poniendo nuestra mirada ¿dónde? En las cosas de arriba, donde está, hermanos, Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí está nuestra mirada. Obedezco aquí porque ahí está mi visión. Obedezco aquí porque ahí es donde quiero llegar. El que vence aquí, ¿qué dijo Jesús? Yo lo voy a sentar conmigo en el trono de mi Padre. Amén, hermanos. Vemos que esto, hermanos, nos da muchas cosas que nosotros anhelamos delante del Señor. Hebreos 11:26 dice la escritura de la siguiente manera: ¿dónde tenía puesta la mirada? En el galardón. ¿Dónde tiene usted la mirada puesta? ¿En el galardón? ¿En la recompensa? ¿Dónde tiene usted puesta la mirada? Ahora sí, que como le decía Jeremías, ¿qué ves? ¿Sí, hermanos? ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros? ¿A dónde anhelamos llegar? ¿Dónde deseamos estar un día? ¿Buscamos la bendición de Dios? ¿Buscamos un día estar en su presencia? Mire lo que dice el Señor, que el que oye su voz y le sigue, hermanos, dice que le da vida eterna. Amén. Por eso el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿Por qué? Porque ya tiene vida eterna. Pero tenemos que oír su voz y obedecerla aquí para que el Señor amplíe nuestra visión de que qué es lo que queremos cuando estemos con el Señor. Seremos que coronados, seremos galardonados. Por eso le está poniendo el ejemplo de Moisés, que antes prefirió los vituperios, ser maltratado con los hebreos, hermanos, que hacer uso de los tesoros de los egipcios. Y dicen que se sostuvieron como viendo al invisible. Y nosotros a veces tenemos que sostenernos, hermanos, como viendo al Dios que todo lo puede, que al Dios que lo prometió lo va a cumplir, que al Dios que habló, hermanos, va a cumplir su palabra, su promesa, y que un día vamos a ser galardonados aquí. Alaba al Señor. Entonces, puede que aquí no tenga una casa, pero el Señor dice que ella nos tiene una habitación allá para nosotros. Amén, hermanos. Puede que aquí no tenga tesoros, allá no va a necesitar tesoros. Decía el corito que cantábamos antes: yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Amén, hermanos. Entonces, allá no vamos a necesitar recursos. Por eso la cuestión es esforzarnos aquí para alcanzar la gloria que nos espera allá. Por eso dice que lo que aquí, hermanos, la gloria de aquí no se puede comparar con la gloria de allá. ¿Sí entendemos? Mire, puede tener millones en el banco, no se compara con lo que Dios le tiene preparado allá. Puede tener la mejor casa, la mejor quinta, la mejor residencia, no se compara con la casa que el Señor le tiene allá. Entonces, esas son las cosas, hermanos, que el Señor quiere que entendamos y que comprendamos, y que nuestra visión sea ampliada, hermanos, de que qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Mientras que tenemos que hacer aquí en la tierra, hermanos, buscarle para que haga sensible nuestro oído espiritual y que podamos oír su voz. Señor, si es tu voluntad lo hago, si no es, Señor, no lo hago, porque a veces el Señor nos va a decir que no, y cuando el Señor nos dice que no, pues obedezcamos, y cuando el Señor nos dice que sí, pues obedezcamos. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces, si oímos su voz, nos estamos preparando para el encuentro que vamos a tener con Él. Amén, hermanos. Así como el Señor prometió que iba a venir, hermanos, el Señor va a cumplirlo. Aquí nosotros somos los que estamos preparados o no estamos preparados. Nos ponemos de pie, hermanos, gracias a Dios por la palabra. Oremos al Señor todos juntos y pidámosle al Señor que nos ayude cada día, que nos ayude, hermanos, a vivir una vida agradable delante de su presencia. Aquí luchamos contra esta naturaleza en la que está nuestra alma, nuestro espíritu, pero si buscamos al Señor, lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Lo que nosotros no podemos, el Señor lo hace. Hermanos, donde sientas que ya no, ahí levanta tu mano y pídele ayuda al Señor, y el Señor vendrá en tu auxilio. Oremos todos al Señor. Padre celestial, gracias, bendito Dios.